Vistazo inicial, afuera pasa la historia. Aquí ya arranca el compromiso entre Tacuarembó y Guaraní por la fecha número 9 del torneo anual femenino de rugby. Con tu Tigo Money App pagás con QR en cualquier post del país. Tenés los giros más baratos y comprás los paquetigos más convenientes. Usa tu Tigo Money App, descargala ya. Hay gol de Guaraní. ¡Gol del legendario Arminda Troche! Apareciendo allí en el corazón del área chica para mandar la pelota al fondo del arco. Rodríguez acomoda el balón y sale jugando para la gente de Guaraní. Joana, la perdió Joana, recupera Tacuarí, puede ser el empate, viene el remate de derecha, ¡gol! ¡Gol de Tacuarí! Meisy Melgarejo lo hizo, Melgarejo que acomodó esa pelota. El envío que fue cerrado, Luana, salió muy mal, insiste Tacuarí, pelota al medio, sobre la línea, Luana, no puede empujar nadie, gol. ¡Gol! ¡Gol de Tacuarí! No pierde el tiempo a una compañera. Galeano, no puede Galeano, a ver, Fidencia. Balón por la derecha, se trepó Miño a la cancha, metió el centro. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Luana Rodríguez va a terminar el partido. Luana que levanta el balón. Está el tercero por arriba, la arquera excelente. Allí le pegó Saldívar afuera. Saque de arco, tiempo cumplido. Se salvó Tacuarí, Jessy. Y otra vez, donde tuvo muchísimas buenas respuestas Saldívar. Para mí, el pilar del que le dio y le aguantó el empate a Guaraní. Porque si Guaraní estuvo muchísimo mejor parado en este segundo tiempo, por eso lo empata, lo descuenta y lo empata, pero para mí meritorio el empate que hoy tuvimos entre Tacuarí y Guaraní, quedándose así en la posición Olimpio con 22, Libertad 19, Guaraní se queda en esa tercera posición con 18 puntos